Cuando conocí a esta persona, llamémosle John, en la nueva aplicación de citas Hinge, nunca imaginé que la cita podría salir tan mal. Habíamos estado charando durante un par de semanas, y realmente parecía que estábamos conectando. John parecía completamente normal, con intereses similares a los míos, y era muy amigable por mensaje. Cuando decidimos finalmente encontrarnos para nuestra primera cita, me sentía optimista. Quedamos en vernos en un restaurante agradable en el centro, que a ambos nos gustaba. Llegué unos minutos antes y me senté en una acogedora cabina para esperar. Pronto, John entró justo a tiempo y le hice señas para que se acercara. Intercambiamos un saludo un poco incómodo, seguido de un «Te ves igual que en tus fotos», típico en este tipo de encuentros. Todo iba bien mientras nos acomodábamos y pedíamos la cena. La conversación fluía fácilmente, y una vez superados los nervios iniciales, sentí que realmente estábamos conectando. Bromeábamos, hablábamos sobre música y películas, y en general, la estábamos pasando muy bien. A mitad de la cena, John de repente se puso callado y nervioso. Comenzó a mirar a su alrededor de manera inquieta y parecía distraído. Le pregunté si todo estaba bien, y me aseguró que sí, que solo necesitaba usar el baño. Asentí y vi cómo se dirigía hacia el baño, pensando que tal vez solo tenía los nervios alterados o algo así. Pero después de 10 minutos, John aún no había regresado. Al principio pensé que tal vez había una fila, pero cuando pasaron 15 minutos sin señales de John, empecé a preocuparme. Llamé al camarero y le pregunté si había visto a mi cita. Me miró confundido y dijo que no había visto salir a nadie del baño en un buen rato. Estaba realmente asustada. Me levanté y corrí hacia el baño, llamando el nombre de John. Cuando empujé la puerta, el baño estaba completamente vacío. John se había ido. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, volví a nuestra mesa pensando que tal vez John había salido por otra puerta, pero todas sus pertenencias seguían allí. Teléfono, chaqueta, bolso. Lo único que había en la mesa era un pedazo de papel debajo del plato de John. Con manos temblorosas, lo recogí y leí el mensaje escrito con una letra temblorosa. «Sal de aquí ahora, estás en peligro». Sentí que iba a vomitar. ¿Qué significaba eso? ¿Estaba John en algún tipo de problema? ¿Me estaba advirtiendo de algo? Nada tenía sentido. El camarero se acercó, preocupado, y le mostré la nota. Inmediatamente fue a buscar al gerente, y pronto llamaron a la policía. Tuve que dar una declaración sobre todo lo que había sucedido antes de la extraña desaparición de John, pero no tenía respuestas para las preguntas cada vez más urgentes que me lanzaban. ¿Dónde había ido? ¿Por qué se fue? ¿De qué se trataba esa nota? Yo estaba tan confundida y asustada como todos los demás. La policía registró todo el edificio de arriba a abajo, pero no encontró rastro de John. Simplemente había desaparecido. En los días siguientes, estaba consumida por el miedo, la ansiedad y las preguntas sin respuesta. No tenía idea de lo que le había pasado a John. ¿Era una emergencia? ¿Estaba huyendo de alguien o todo esto había sido algún tipo de juego retorcido? El teléfono de John iba directo al buzón cada vez que intentaba llamar, y su perfil en la aplicación de citas había sido eliminado. Era como si nunca hubiera existido. La policía seguía encontrando callejones sin salida, sin tener pistas por las cuales avanzar. Empecé a cuestionarme todo lo que John me había contado sobre su vida. ¿Había sido todo una mentira? Me sobresaltaba con cada pequeño sonido, incapaz de dormir, aterrada de que lo que le había pasado a John me fuera a pasar a mí también. ¿En qué me había metido al conocer a alguien por internet? Pero otra parte de mí estaba preocupada por John, esperando que estuviera bien, donde quiera que estuviera. Las semanas pasaron sin que el caso avanzara. Mi mente giraba con preguntas sin respuesta. Sabía que nunca dejaría de preguntarme qué fue lo que realmente sucedió esa noche. Tenía que saber de qué peligro me estaba advirtiendo esa nota
¿Y qué le había pasado a la persona con la que pensé que estaba conectando? Eventualmente, eliminé todos mis perfiles en aplicaciones de citas, demasiado asustada como para volver a quedar con un desconocido por internet. Sentía que nunca más podría confiar en alguien nuevo después de esa experiencia tan extraña. La desaparición de John me perseguiría para siempre, un misterio nunca resuelto. Quizás algún día descubra la verdad, pero por ahora, lo único que puedo hacer es repasar esa noche una y otra vez, analizando cada detalle. Solo espero que, donde quiera que John haya terminado, esté a salvo de lo que sea que lo aterrorizó tanto, que tuvo que desaparecer sin dejar rastro y dejar esa críptica nota de advertencia. Puede que nunca entienda lo que pasó, pero ciertamente nunca olvidaré esa primera y última cita. Las semanas se convirtieron en meses desde aquella extraña noche, pero no estaba más cerca de entenderlo todo. El acto de desaparición de John seguía siendo un completo misterio. La policía hacía tiempo que había dejado de investigar, después de haber agotado todas las pistas y no encontrar nada. Sabía que estaba sola si quería obtener respuestas. Parte de mí pensaba que debería simplemente intentar olvidar todo el incidente tan extraño, pero no podía dejarlo ir. Me encontraba compulsivamente buscando en los rincones más oscuros de Internet, buscando alguna pista sobre la verdadera identidad de John o sobre dónde podría haber ido. Investigué desapariciones inexplicables similares, preguntándome si había alguna conexión. Mi obsesión estaba rozando lo insano, pero no podía parar. Este misterio se había apoderado de mí. Tenía que saber por qué esta persona, con la que me llevaba tan bien en línea, había encendido todas las alarmas en la vida real. Así que seguí investigando, siguiendo cada nuevo hilo que encontraba. Me suscribí a bases de datos de registros públicos tratando de armar un panorama más completo de quién era realmente John. Por supuesto, la mayor parte de la información que me había dado era imposible de rastrear o directamente falsa, pero tenía que haber algo real. Cuanto más investigaba, más preguntas tenía. Parecía que John había hecho todo lo posible por borrar su rastro digital antes de nuestra cita, casi como si supiera que iba a desaparecer sin dejar rastro. ¿Había sido todo parte de un plan elaborado? Comencé a notar patrones extraños, cuanto más descubría. John no era el único con un pasado oculto. Otras citas que habían desaparecido misteriosamente tenían antecedentes inquietantemente similares. Era casi como si estuvieran conectados. ¿Pero cómo? Nadie más parecía haber notado las conexiones que yo empezaba a ver. Intenté acudir de nuevo a la policía, pero me dijeron que siguiera con mi vida. Sabía que estaba sola si quería llegar al fondo de esto. Debería haberlo sabido mejor cuando Tom me envió un mensaje en la aplicación de citas. Al principio, todo parecía normal. Era atractivo, parecía amable, y teníamos muchas cosas en común según nuestros perfiles. Chateamos durante un tiempo y decidimos encontrarnos para tomar algo. Estaba un poco nerviosa, como siempre me pasa en las primeras citas, pero traté de dejar de lado esos sentimientos y enfocarme en conocerlo. Nos encontramos en un bar en el centro, un lugar al que había ido varias veces antes y donde me sentía cómoda. Llegué unos minutos antes y conseguí una mesa en una esquina. Cuando Tom llegó, me saludó con una cálida sonrisa y charlamos un poco mientras revisábamos el menú de bebidas. Pedí una copa de vino tinto, mi elección habitual en las primeras citas, y él pidió una cerveza. Al principio, todo parecía ir bien. Tom era fácil de hablar y nos encontramos riéndonos y compartiendo historias sobre nuestros trabajos, nuestras familias y nuestros pasatiempos. Empecé a relajarme y a disfrutar realmente de la cita. Pero entonces, a la mitad de mi copa de vino, noté un extraño sabor amargo. Tomé otro sorbo, tratando de identificar qué era lo que estaba mal. De repente, sentí una oleada de mareo. Mi visión se volvió borrosa y la habitación comenzó a girar. Me agarré al borde de la mesa tratando de estabilizarme, pero la desorientación era abrumadora.
Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras una sensación de pavor se instalaba en la boca del estómago. Creo que Tom debió de notar el cambio en mi comportamiento, porque se inclinó hacia mí con una expresión de preocupación en el rostro. «No estoy segura», balbuceé con la voz temblorosa. «Creo que algo anda mal con mi bebida». Tom frunció el ceño con preocupación y tomó la copa de vino de mi mano. La acercó a su nariz para olerla, y sus ojos se abrieron de par en par con lo que parecía ser pánico. «Tenemos que sacarte de aquí», pareció decirme con urgencia mientras se ponía de pie y me ofrecía su mano. No tenía la energía para discutir, simplemente lo dejé ayudarme a levantarme, sintiendo mis piernas como gelatina bajo mi cuerpo, mientras nos apresurábamos hacia la salida. El mundo a mi alrededor parecía moverse en cámara lenta. Podía sentir que estaba perdiendo la conciencia y sabía que tenía que conseguir ayuda rápidamente antes de desmayarme por completo. De alguna manera, llegamos afuera. El aire fresco de la noche golpeó mi rostro, proporcionando un breve momento de claridad. Tom mantuvo un firme agarre en mi brazo, guiándome calle abajo. Podía notar que intentaba mantener la calma, pero el pánico era evidente mientras me miraba y movía los labios, preguntándome si recordaba dónde había estacionado mi coche. Negué con la cabeza, tratando de recordar dónde lo había dejado, pero todo era un borrón. Ni siquiera podía recordar cómo había llegado al bar en primer lugar. Tom asintió tranquilizadoramente, aunque sus ojos traicionaban su preocupación. Sacó su teléfono con la mano libre y comenzó a teclear. Quería decirle que no creía que pudiera llegar mucho más lejos, que me estaba desvaneciendo rápidamente, pero las palabras no salían. Podía sentirme resbalando dentro y fuera de la conciencia, con las piernas cada vez más pesadas con cada paso. De alguna manera, llegamos a la acera justo cuando llegó el Uber. Tom me ayudó a entrar en el asiento trasero y luego se subió junto a mí. Recosté mi cabeza contra el asiento, luchando por mantener los ojos abiertos. El conductor nos miró por el espejo retrovisor con una expresión de preocupación. Tom le dijo algo, gesticulando con urgencia hacia mí. Los ojos del conductor se abrieron al comprender la gravedad de la situación, y sin dudarlo, arrancó de inmediato, acelerando. Vagamente podía oír a Tom hablando rápidamente por teléfono, aunque las palabras eran confusas e indistintas. No sé cuánto duró el viaje, pero me pareció una eternidad. Para cuando llegamos a la entrada de la sala de emergencias, apenas estaba consciente. Tom prácticamente me llevó adentro, agitando los brazos desesperadamente para pedir ayuda. Lo siguiente que recuerdo es despertar en una cama de hospital, con un suero en mi brazo, y una enfermera revisando mis signos vitales. Tom estaba sentado en una silla a mi lado, con una expresión de alivio al verme abrir los ojos. Le lancé una mirada de interrogación, todavía confundida sobre lo que había pasado. Él me explicó con gestos serios que aparentemente me habían drogado en el bar. Podía ver que se sentía culpable, como si debería haber notado que algo estaba mal antes. Negué con la cabeza débilmente, tratando de indicar que no era su culpa. La enfermera intervino entonces, haciéndome una serie de preguntas sobre lo que recordaba. Señalé mi cabeza, luego hice un gesto de mareo para describir el extraño sabor y la desorientación. Ella asintió gravemente, haciendo un gesto de escribir para indicar que había entendido. Luego, simuló mirar unos resultados de pruebas, asintiendo y dándome un pulgar arriba para indicar que habían confirmado la presencia de una droga para violación en citas. Me sentí enferma, tanto por los efectos persistentes de la droga como por la realización de lo que podría haber sucedido si Tom no hubiera estado allí. Me estremecí al pensar en lo que ese hombre podría haber hecho si hubiera perdido la conciencia por completo. La enfermera me dio una palmada en el brazo de manera tranquilizadora, aparentemente explicando que la droga estaba saliendo de mi sistema y que me recuperaría por completo, aunque el trauma emocional tardaría más en sanar. Mientras yacía allí, Tom extendió la mano y me dio un suave apretón, con sus ojos llenos de alivio y preocupación,
transmitiéndome sin palabras lo contento que estaba de que estuviera bien. Podía decir que realmente había estado preocupado por mí. Logré esbozar una débil sonrisa, apretando su mano en señal de gratitud. En ese momento, sentí una abrumadora sensación de gratitud hacia este extraño que literalmente me había salvado de un destino horrible. Fue un recordatorio sobrio de que no todas las personas en las aplicaciones de citas son peligrosas. A veces, hay personas genuinas y buenas dispuestas a dar un paso adelante y ayudar cuando más lo necesitas. Estoy tan agradecida de que, en una noche que podría haber terminado trágicamente, encontré a una de esas buenas personas. El sonido de una notificación en mi teléfono me sacó de mi ensimismamiento. Había estado deslizando sin pensar en la aplicación de citas durante quién sabe cuánto tiempo, prestando poca atención a las caras que aparecían en la pantalla. Con un suspiro, hice clic en mis mensajes. Un nuevo mensaje había llegado de un usuario llamado Sean. Eché un vistazo rápido a su perfil. Atractivo, parecía lo suficientemente normal y tenía un buen trabajo. Pensando que no tenía nada que perder, respondí, y empezamos a charlar. Sean era fácil de hablar por mensaje, la conversación fluía con naturalidad, y realmente parecía interesado en lo que tenía que decir. Después de una semana de mensajes cada vez más coquetos, Sean finalmente me preguntó si quería tomar un café. Dudé. Había algo que me hacía sentir un poco incómoda, pero no podía identificar exactamente qué era. Estuve tentada de inventar una excusa para evitar la cita en persona, pero mi dolorosamente vacío calendario social finalmente tomó la decisión por mí. Acepté la cita. La mañana de la cita, me quedé frente al espejo arreglándome el cabello, repasando nuestras conversaciones en mi cabeza. ¿Había alguna señal de alarma que hubiera pasado por alto? Por más que lo intentara, no podía identificar nada demasiado preocupante. Con un suspiro, tomé mis cosas y salí, con los nervios revolviéndose en mi estómago. El café que Sean había elegido era acogedor, lleno de sillones sobrecargados y mesas de caoba. Llegué temprano y elegí una mesa en la esquina, donde podía ver la puerta. Mi pierna rebotaba con energía nerviosa mientras esperaba, mis ojos escaneando la habitación. Finalmente, Sean entró, mirando alrededor hasta que sus ojos se posaron en mí. Levanté la mano en un saludo torpe, sonrió y se dirigió hacia mí. De cerca, se veía justo como en sus fotos, vestido de manera sencilla, con cálidos ojos marrones. Intercambiamos un saludo algo incómodo, mientras se sentaba frente a mí. Un silencio incómodo descendió brevemente antes de que ambos comenzáramos a gesticular al mismo tiempo. Nos reímos, rompiendo la tensión. La conversación comenzó siendo un poco forzada, pero pronto se relajó. Sean era encantador en persona, haciendo preguntas reflexivas y haciéndome reír con historias divertidas. Mis nervios comenzaron a disiparse mientras perdíamos la noción del tiempo. El café se enfriaba en la mesa. Me sorprendí al darme cuenta de que realmente lo estaba pasando bien. Muy pronto, la barista empezó a barrer cerca de nuestra mesa, señalando que el café se estaba vaciando a nuestro alrededor. Reunimos nuestras cosas con cierta reticencia, sin estar del todo listos para que la cita terminara. Al salir al aire fresco de la noche, Sean se volvió hacia mí con una expresión esperanzada. Sugirió tomar una bebida, como si me estuviera invitando a su casa. Dudé, las alarmas sonando débilmente en el fondo de mi mente, pero la cita había ido tan bien, y no tenía ninguna razón real para declinar. Empujé mis dudas a un lado, culpándolas a mi paranoia habitual, y asentí en señal de acuerdo. La sonrisa de Sean se amplió y me llevó hacia su coche. El viaje fue corto, lleno de más conversación animada como la del café, y sin decir una palabra, sentí cómo mi guardia se iba bajando cada vez más a medida que las calles se volvían más exclusivas. Quizás Sean realmente tenía su vida tan en orden como decía. Llegamos a un elegante edificio de gran altura. Sean
Me condujo a su apartamento en uno de los pisos superiores. Era moderno pero acogedor, con muebles lujosos y vistas a la ciudad. Me dio un rápido recorrido antes de servirnos una copa de vino a cada uno. Nos acomodamos en el sofá de la sala de estar, la conversación fluyendo libremente una vez más. Aunque me sentía un poco inquieta, estaba en medio de una historia cuando un repentino golpe en la puerta principal me hizo saltar, derramando vino por el borde de mi copa. Sean parecía igual de sorprendido, intercambiando una mirada de confusión conmigo. El golpe volvió a sonar, más fuerte, acompañado de gritos amortiguados que eran indistinguibles. Sean dejó su copa y se acercó a la puerta, mirando cautelosamente por la mirilla. Su rostro se puso pálido y se volvió hacia mí, moviendo los labios para decir, «Es mi ex». El terror inundó mi cuerpo cuando comprendí la realidad de la situación. Los golpes continuaron, acompañados de gritos que ahora podía entender, aunque no captar las palabras. Sean comenzó a caminar de un lado a otro, murmurando en voz baja mientras se frotaba las manos. Yo me quedé paralizada en el sofá, la mente corriendo a través de posibles escenarios, cada uno peor que el anterior. La puerta tembló violentamente en sus bisagras cuando la persona al otro lado la embistió. Los ojos de Sean estaban desorbitados, su respiración rápida y superficial. Me hicieron una seña de que no sabían qué hacer. Solo pude mirarlos, sintiendo que la sangre se me iba de la cara. Con un golpe final, la puerta se abrió de golpe. Una figura desaliñada tropezó en la habitación, sus ojos aterrizando en mí. Era la ex de Sean. Parecían enfurecidos, con el cabello revuelto y en ángulos extraños, la ropa arrugada y manchada, y los ojos inyectados en sangre, con las manos hechas puños. Me encogí en el sofá, levantando las manos instintivamente. La ex no me prestó atención, enfocando su ira en Sean, que estaba paralizado cerca. La ex gritaba enfurecida, escupiendo saliva por la boca mientras avanzaba hacia Sean, quien salió de su estupor y agarró los brazos agitantes de su ex. Los dos lucharon, tirando una lámpara que se rompió en el suelo. Observé con horror, incapaz de moverme o apartar la mirada. Con un estallido de fuerza alimentada por la adrenalina, Sean logró empujar a su ex con fuerza. La ex tropezó con la lámpara caída y cayó al suelo, golpeando su cabeza con el borde afilado de la mesa de café en la caída. Inmediatamente se quedaron inmóviles, con los ojos cerrados. Sean y yo nos miramos, ambos luchando por procesar lo que acababa de suceder. Moviéndome lentamente, como en un sueño, me levanté del sofá y me acerqué al cuerpo inmóvil de la ex. Extendí una mano temblorosa para verificar el pulso. Nada. Mi corazón se detuvo mientras miraba el rostro consternado de Sean y les indiqué con los labios que creía que su ex estaba muerto. Debí haber sabido que algo andaba mal desde el momento en que entré en el apartamento de Tom para nuestra primera cita. El lugar estaba impecable, ni un solo objeto fuera de lugar, ni una mota de polvo a la vista. Se sentía irreal, como una casa modelo o una sala de exposición de muebles. Definitivamente no era un espacio habitado. A medida que avanzaba por el interior, los vellos de la nuca se me erizaban. La decoración minimalista y la falta de efectos personales hacían que el apartamento se sintiera frío y poco acogedor. Incluso el aire parecía rancio, como si nunca se abrieran las ventanas. Intenté apartar mi incomodidad, diciéndome que solo estaba siendo paranoica. Después de todo, Tom y yo realmente habíamos congeniado chateando en línea durante las últimas semanas. Parecía totalmente normal, un poco excéntrico tal vez, pero lo suficientemente agradable. Estaba nerviosa porque esta era nuestra primera vez en persona, después de hacer match en esa aplicación de citas. Tom salió de la cocina sosteniendo 2 copas de vino. Parecía nervioso también, inquieto, y evitando el contacto visual mientras nos acomodábamos en su sofá blanco como la nieve. Un incómodo silencio descendió, y traté de pensar en algo para romper la tensión. De reojo, noté algo que me hizo que el estómago me diera un vuelco.
una pequeña cámara parcialmente oculta detrás de un jarrón en la mesa auxiliar. Rápidamente aparté la mirada, sin querer dar a entender que la había visto. Mi pulso retumbaba en mis oídos mientras escaneaba la habitación disimuladamente, sintiendo que se me hundía el corazón al ver otra cámara, esta vez en lo alto de la esquina donde la pared se encontraba con el techo. Desesperadamente traté de actuar con naturalidad, haciendo comentarios triviales sobre el clima y bebiendo mi vino mientras mi mente corría a 1000 por hora. ¿Cómo podía salir de allí sin despertar sospechas? No quería asustarlo y arriesgarme a que reaccionara de forma violenta. Dios sabía lo que podría hacer si se daba cuenta de que había descubierto su enfermo sistema de cámaras ocultas. Consideré fingir que había recibido una llamada o un mensaje urgente de un familiar que necesitaba ayuda, pero sabía que tenía que ser estratégica y no hacer ningún movimiento brusco hacia la puerta. Lentamente, llevé la conversación hacia la idea de irme, haciendo un comentario inocente sobre tener que levantarme temprano al día siguiente, pero la expresión de Tom se ensombreció ante la mención de mi partida, y su voz adquirió un tono siniestro mientras insistía en que me quedara un poco más. Me levanté de golpe, murmurando alguna excusa sobre tener que irme a casa, y me dirigí hacia la puerta con las piernas temblorosas. Podía sentir sus ojos clavados en mí mientras intentaba desbloquear la puerta y salir al pasillo, sin mirar atrás hasta que estuve a salvo dentro de mi coche. Durante todo el trayecto de vuelta a casa, revisé el espejo retrovisor, irracionalmente convencida de que Tom aparecería detrás de mí en cualquier momento. Mi mente daba vueltas. ¿Realmente había estado en una cita con algún tipo de voyerista? La sola idea me hacía estremecerme. Sabía que debería llamar a la policía, pero estaba demasiado alterada como para pensar con claridad. Solo quería llegar a casa y cerrar la puerta detrás de mí. Durante los días siguientes, me volví cada vez más paranoica, sobresaltándome con cada pequeño sonido. No podía deshacerme de la sensación de que alguien me estaba observando, incluso en mi propio hogar. Comencé a cerrar las persianas y cortinas, aunque eso hacía que el apartamento se sintiera más oscuro y confinado. Por la noche, revisaba 2 y 3 veces que la puerta estuviera cerrada antes de permitirme dormir, pero cada crujido y chasquido del viejo edificio me hacía imaginar que Tom estaba acechando justo afuera. ¿Qué podía decirle realmente a la policía? ¿Que había estado en una sola cita con un tipo que tenía cámaras ocultas? Probablemente solo me descartarían como una loca, y no tenía pruebas más allá de mis vagas memorias. Aún así, la idea de que Tom estuviera observando y grabando a mujeres sin su consentimiento hacía que la sangre me hirviera. Podría estar aprovechándose de innumerables otras personas de las aplicaciones de citas, que no tenían idea de que estaban tratando con un monstruo. Agonicé sobre qué hacer. Pasaron semanas, luego meses, pero nunca me deshice del sentimiento de inquietud que se había asentado sobre mí. Me encontraba escudriñando a cada persona que pasaba a mi lado en la calle, observando cualquier signo de que me estuvieran siguiendo o monitoreando. Mientras hacía recados, mis ojos escaneaban en busca de cámaras ocultas en las esquinas de la tienda de comestibles, del banco, incluso al llenar el tanque de gasolina. Ningún lugar me parecía seguro ya. Consideré mudarme, cambiar de número de teléfono, limpiar mi presencia en línea, pero una parte racional de mí entendía que no podía seguir viviendo así, en un estado constante de miedo y paranoia. Tom era solo un hombre, enfermo y peligroso, sí, pero era poco probable que estuviera acechando en cada esquina. En algún momento, tendría que empezar a confiar en las personas nuevamente para poder avanzar con una vida normal. Poco a poco, de manera incremental, comencé a probar las aguas, aceptando reunirme con una amiga para tomar café, asistiendo a una reunión social del trabajo, incluso registrándome en otro sitio de citas usando un alias. Cada pequeño acto de apertura se sentía como un triunfo menor, incluso si aún estaba hipervigilante buscando señales de alerta. Con el tiempo, me encontré riendo con más facilidad, sintiéndome más ligera y menos reservada. Sé que nunca olvidaré esa escalofriante experiencia con Tom,
que me dejó cicatrices emocionales que tal vez nunca sanen por completo. Pero estoy decidida a no dejar que gobierne el resto de mi vida. Lo que sucedió no fue mi culpa. Él claramente estaba enfermo y se aprovechó de mi confianza. Y aunque mis instintos esa noche me salvaron de algo mucho peor, sé ahora que no puedo asumir lo peor de cada persona que conozco. Sigo siendo cautelosa, pero trato de no endurecer mi corazón por completo. Abrirnos siempre implica cierto riesgo, pero la alternativa, una vida de miedo constante y aislamiento, es mucho peor. Lo que importa es aprender de nuestras experiencias pasadas mientras encontramos el coraje para volver a dar ese salto de fe. Todavía no puedo creer cómo esa cita salió tan terriblemente mal. Había conocido a esta persona, llamémosla John, en esa nueva aplicación de citas llamada Hinge. Habíamos estado charlando durante un par de semanas y realmente congeniando. John parecía totalmente normal, con intereses similares a los míos y era muy amigable por mensaje. Cuando decidimos finalmente encontrarnos para nuestra primera cita, me sentía optimista. Acordamos encontrarnos en un buen restaurante del centro que ambos conocíamos. Llegué unos minutos antes y me acomodé en un acogedor booth para esperar. Pronto, John entró justo a tiempo y le hice un gesto para que viniera. Nos saludamos un poco nerviosos, con ese «Hola, pareces igual que en las fotos» de rigor. Las cosas iban bien mientras nos instalábamos y pedíamos la cena. La conversación fluía con facilidad una vez que se disiparon los nervios iniciales. Realmente sentía que John y yo estábamos conectando, bromeábamos, hablábamos de música y películas, y en general, la estábamos pasando muy bien. Pero a mitad de nuestra comida, John de repente se puso callado y nervioso. Seguía mirando alrededor del restaurante con inquietud y parecía distraído. Le pregunté si todo estaba bien y me aseguró que sí, solo que necesitaba ir al baño. Asentí y lo vi caminar hacia el otro lado del restaurante. Pensé que probablemente solo tenía nervios o algo así, pero entonces pasaron 10 minutos y John todavía no había regresado. Al principio pensé que quizás había una fila, pero cuando pasaron 15 minutos y no había señales de John, comencé a preocuparme. Llamé al camarero y le pregunté si había visto a mi cita salir del baño. Me miró confundido y dijo que no había visto a nadie salir del baño en un buen rato. Estaba realmente asustada. Me levanté y corrí hacia el baño llamando el nombre de John. Cuando empujé la puerta, el baño estaba completamente vacío. John se había ido. Con el corazón acelerado, regresé a nuestra mesa pensando que tal vez John había salido por otra puerta por alguna razón, pero todas sus pertenencias seguían allí. Teléfono, chaqueta, bolso. Lo único sobre la mesa era un pedazo de papel escondido bajo el plato de John. Con las manos temblorosas, lo tomé y leí el mensaje escrito con una caligrafía temblorosa. «Sal de aquí ahora, estás en peligro». Sentí que iba a vomitar. ¿Qué significaba eso? ¿John estaba en algún tipo de problema? ¿Me estaba advirtiendo de algo? Nada de esto tenía sentido. El camarero se acercó con una expresión preocupada, le mostré la nota y de inmediato fue a buscar al gerente. Pronto llamaron a la policía y tuve que dar una declaración sobre todo lo que había pasado antes de la extraña desaparición de John, pero no tenía respuestas para las preguntas cada vez más urgentes que me hacían. ¿A dónde fue? ¿Por qué se fue? ¿De qué trataba esa nota? Estaba tan confundida y asustada como todos los demás. La policía registró todo el edificio de arriba abajo, pero no encontraron rastro de John. Simplemente había desaparecido. En los días siguientes, me sentí llena de miedo, ansiedad y preguntas sin respuesta. No tenía idea de lo que le había pasado a John. ¿Fue alguna emergencia? ¿Estaba huyendo de alguien o todo esto había sido un juego retorcido? El teléfono de John iba directo a correo de voz cada vez que intentaba llamar, y su perfil en la aplicación de citas había sido eliminado. Era como si nunca hubiera existido. La policía seguía chocando con callejones sin salida, sin tener pistas que seguir. Empecé a cuestionar todo lo que John me había contado sobre sí mismo.
¿Había sido todo mentiras? Saltaba ante cada pequeño sonido, incapaz de dormir. Estaba aterrorizada de que lo que le había pasado a John también me pasara a mí. ¿En qué me había metido al conocer a alguien por internet? Pero otra parte de mí estaba preocupada por John, esperando que estuviera bien donde quiera que estuviera. Pasaron semanas sin avances en el caso. Mi mente giraba con preguntas sin respuesta. Sabía que nunca dejaría de preguntarme qué fue lo que realmente sucedió esa noche. Tenía que saber de qué peligro me advertía esa nota y qué le había pasado a la persona con la que pensaba que estaba conectando. Finalmente, eliminé todos mis perfiles de citas, demasiado asustada para volver a quedar con un extraño de internet. Sentía que nunca podría volver a confiar en alguien nuevo después de esa experiencia extraña. La desaparición de John me perseguiría para siempre, un misterio nunca resuelto. Tal vez algún día descubriría la verdad, pero por ahora, todo lo que podía hacer era reproducir esa noche una y otra vez en mi cabeza, analizando cada detalle. Solo esperaba que, donde quiera que terminara John, estuviera a salvo de lo que sea que lo aterrorizó tanto, que tuvo que desaparecer sin dejar rastro y dejar esa críptica nota de advertencia. Las semanas se convirtieron en meses desde aquella extraña noche, pero no estaba más cerca de comprenderlo todo. El acto de desaparición de John seguía siendo un misterio total. La policía había dejado el caso hace mucho tiempo, habiendo agotado todas las pistas y no encontrado nada. Sabía que si alguna vez quería respuestas, tendría que buscarlas yo misma. Una parte de mí pensó que debería simplemente tratar de olvidar todo el extraño incidente, pero no podía dejarlo ir. Me encontraba compulsivamente buscando en rincones oscuros de Internet, buscando cualquier pista sobre la verdadera identidad de John, o dónde podría haber ido. Investigaba desapariciones inexplicables similares, preguntándome si había alguna conexión. Mi fijación bordeaba lo insalubre, pero no podía detenerme. Este misterio me tenía atrapada. Tenía que saber por qué esta persona, con la que me había sentido tan compatible en línea, había encendido todas las alarmas en la vida real. Así que seguí investigando, siguiendo cada nuevo hilo hacia el agujero del conejo. Me inscribí para acceder a bases de datos de registros públicos, tratando de armar una imagen más completa de quién era realmente John. Por supuesto, la mayoría de la información que me había dado era imposible de rastrear o completamente fabricada, pero tenía que haber algo real. Cuanto más investigaba, más preguntas tenía. Parecía que John había hecho grandes esfuerzos para borrar su huella digital antes de nuestra reunión, como si supiera que desaparecería sin dejar rastro. ¿Había sido todo parte de algún plan elaborado? Empecé a notar patrones extraños cuanto más desenterraba. John no era el único con un pasado oculto. Otras citas que habían desaparecido misteriosamente tenían antecedentes inquietantemente similares. Era casi como si estuvieran conectados, pero ¿cómo? Nadie más parecía haber hecho las conexiones que yo estaba empezando a ver. Intenté volver a la policía, pero me dijeron que siguiera adelante con mi vida. Sabía que si quería llegar al fondo de esto, tendría que hacerlo por mi cuenta. Debería haber sabido que algo estaba mal desde el principio, cuando hice match con George en esa aplicación de citas. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Alto, moreno y guapo, con un gran trabajo y un adorable perro. Era como si hubiera salido directamente de una novela romántica, pero pensé que valía la pena intentarlo. ¿Qué tenía que perder? Nuestra primera cita fue perfecta. Nos encontramos en una linda cafetería del centro y la conversación fluyó con tanta facilidad que hablamos durante horas, riendo y conociéndonos mejor. George me contó todo sobre su trabajo como arquitecto, cómo le encantaba la creatividad y la resolución de problemas que implicaba. Me mostró fotos de su labrador negro, Max, a quien había adoptado en el refugio local el año pasado. Yo le hablé a George de mi trabajo como profesora y de cómo disfruto ayudando a moldear mentes jóvenes. Descubrimos que ambos amamos el senderismo y acampar, y hasta hicimos planes para ir de excursión juntos algún día.
Al final de la noche, estaba encantada. George era encantador, inteligente y tenía los ojos verdes más hipnotizantes. Cuando me acompañó a mi coche, sentí mariposas en el estómago. No podía esperar para volver a verlo. Salimos en algunas citas más durante las semanas siguientes, y las cosas seguían mejorando. George me llevaba a los mejores restaurantes de la ciudad y siempre tenía un pequeño regalo esperándome al final de cada noche. Escuchaba atentamente cuando hablaba de mi familia o de mis sueños para el futuro. Empecé a bajar la guardia y a creer de verdad que esto podría ser algo real. Luego, de repente, desapareció. Sin advertencia, sin explicación, George simplemente dejó de responder a mis mensajes y llamadas. Estaba devastada. ¿Había hecho algo mal? ¿Había alguien más? Me rompía la cabeza tratando de averiguar qué había pasado. Unos días después estaba haciendo algunas diligencias cuando pensé que vi a George entre la multitud. Mi corazón se aceleró mientras intentaba verlo mejor, pero desapareció antes de que pudiera estar segura. Me encogí de hombros, convenciéndome de que solo estaba viendo cosas, pero luego volvió a suceder una y otra vez. En todas partes a las que iba, creía ver a George merodeando en las sombras o mezclándose en el fondo. Una vez, podría haber jurado haber visto su brillante BMW negro estacionado fuera de mi gimnasio. Otra vez, parecía que estaba sentado solo a 2 mesas de distancia en un restaurante. Fue inquietante, por decirlo menos. La gota que colmó el vaso fue cuando comencé a recibir mensajes extraños. Al principio, eran solo cosas inocuas como «te extraño» o «me gustaría que pudiéramos hablar», pero rápidamente escalaron a algo mucho más siniestro. Empezaron a decir cosas como «conozco tu horario», «te vi en el gimnasio hoy», «te ves hermosa cuando duermes». Estaba aterrorizada. ¿Quién estaba haciendo esto y cómo sabían tanto sobre mí? Intenté convencerme de que todo era solo una broma de mal gusto, pero en el fondo sabía que tenía que ser George. Reporté los mensajes a la policía, pero dijeron que no podían hacer mucho sin más pruebas. Mientras tanto, estaba en alerta máxima, mirando constantemente por encima del hombro y sobresaltándome con cada pequeño ruido. Comencé a llevar gas pimienta en mi bolso, e incluso conseguí un taser para tener junto a mi cama. Tenía miedo de salir sola de mi apartamento. Lo peor de todo era la incertidumbre. No tenía idea de lo que George era capaz o hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Solo intentaba asustarme, o esto era el comienzo de algo mucho más siniestro. No podía dormir, apenas podía comer, y estaba constantemente en tensión. Una noche, mientras me preparaba para ir a la cama, escuché un extraño raspado afuera de mi ventana. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mientras lentamente corría la cortina, mirando con cautela. Al principio, no vi nada, pero luego noté algo tallado en el árbol debajo de mi ventana. Era un corazón con mis iniciales y las de George talladas dentro. Había estado aquí. Cerré rápidamente las cortinas, con las manos temblorosas. Llamé a la policía de nuevo, pero para cuando llegaron, George ya se había ido. El oficial dijo que no podían hacer nada más sin pruebas de una amenaza directa, pero yo sabía que esto solo iba a empeorar. Después de eso, los mensajes y las apariciones solo se intensificaron. Empezaron a aparecer regalos extraños en la puerta de mi casa. Flores, notas de amor, mis caramelos favoritos. Dejé de salir sola, temiendo encontrarme con George en cualquier esquina. Sentía que me observaban las 24 horas del día, y estaba aterrorizada de lo que podría hacer a continuación. Un día, llegué a casa para encontrar mi apartamento completamente saqueado. Mi ropa estaba arrancada de los armarios, mis papeles esparcidos por el suelo. Lo único que faltaba era mi diario, lleno de detalles íntimos sobre mi vida. Ahora George lo sabía todo. Sabía que tenía que actuar antes de que las cosas fueran a más. Comencé a tomar clases de defensa personal y me aseguré de variar mi rutina para que George no pudiera seguirme tan fácilmente. Incluso consideré mudarme,
Pero no quería interrumpir aún más mi vida. Este era mi hogar y me negaba a ser expulsada. Tarde una noche llegué a casa y encontré a George sentado en la puerta de mi casa, esperándome. Sin dudarlo, saqué mi gas pimienta y lo rocié directamente en los ojos. Gritó de dolor y aproveché la oportunidad para correr adentro y cerrar la puerta con llave. Llamé a la policía de inmediato, pero George ya se había ido cuando llegaron. Finalmente, tenía pruebas de que George estaba intensificando las cosas. La policía me ayudó a presentar una orden de restricción de inmediato. También mejoré mi sistema de seguridad y me aseguré de que todos mis amigos estuvieran atentos a cualquier señal de George. Todavía miraba constantemente por encima del hombro, pero me sentí empoderada al saber que me había defendido. Han pasado unos meses y, afortunadamente, parece que George ha seguido adelante y me ha dejado en paz. Los mensajes y los avistamientos han cesado por completo. Todavía me pongo ansiosa cuando salgo en público, preocupada de encontrarme con esos familiares ojos verdes, pero mis amigos me ayudan a mantenerme vigilante, por si George alguna vez decide regresar. Pero no voy a vivir con miedo nunca más. He aprendido a confiar en mis instintos y a protegerme. Ahora sé que las cosas no siempre son tan perfectas como parecen al principio, pero soy más fuerte por haber pasado por esta experiencia. No dejaré que una persona inestable me robe la alegría. La mejor venganza es vivir la vida al máximo y nunca volveré a usar una aplicación de citas. Mi propia compañía es todo lo que necesito. Tenía tantas esperanzas cuando Mark me invitó a salir por primera vez. Nos habíamos conocido en la fiesta de un amigo en común, y me sentí instantáneamente atraída por su cálida sonrisa y su encanto relajado. Cuando sugirió cenar y ver una película para nuestra primera cita, acepté de inmediato, ya imaginando las posibilidades de un romance floreciente. Poco sabía lo que me esperaba esa fatídica noche. La primera señal de problemas surgió cuando Mark me recogió para ir al restaurante. Al deslizarme en el asiento del pasajero, noté un perfume ligero pero distintivo en el aire, floral y femenino. Definitivamente no una fragancia que Mark usaría. Cuando le pregunté al respecto, explicó apresuradamente que había pedido prestado el coche de su hermana para nuestra cita. Dejé pasar la situación, sin querer arruinar la noche con sospechas. Durante la cena, la conversación fluyó sin problemas entre nosotros. Compartimos historias de infancia y descubrimos intereses en común. Mark fue atento y encantador, enfocado completamente en mí, de una manera que se sentía sincera. Para cuando salimos del restaurante, estaba completamente encantada y muy ansiosa por ver a dónde nos llevaría esto. Decidimos ir a casa de Mark para ver la película, ya que él tenía un televisor de pantalla plana nuevo que quería mostrarme. No pensé dos veces en ir, atrapada en la promesa de una primera cita tan exitosa. Sin embargo, en cuanto entramos, noté algo extraño. Había un jarrón con flores frescas en la encimera de la cocina, en tonos de rosa. Lucía hermoso, pero también fuera de lugar en un apartamento de soltero. Cuando hice un comentario al respecto, Mark se movió incómodo y murmuró algo sobre que su hermana lo había sorprendido con el arreglo. Nuevamente, dejé pasar la situación, sin querer hacer un escándalo en una primera cita. Las cosas tomaron un giro más ominoso cuando le pedí usar el baño. Mientras me lavaba las manos, vi un frasco de medicamentos en la encimera, recetado a una mujer llamada Shelley. Esto me hizo detenerme, pero me recordé a mí misma que la gente a veces guarda medicamentos viejos. Regresé al salón, tratando de ignorar la sensación de inquietud que lentamente crecía dentro de mí. A mitad de la película, la naturaleza llamó de nuevo. Esta vez, cuando usé el baño, husmeé un poco y abrí el botiquín. Allí, alineados cuidadosamente, había 3 medicamentos diferentes, todos para Shelley. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Era Shelley una compañera de piso, una exnovia? ¿Por qué Mark no había mencionado que vivía con alguien? Estaba reuniendo el valor para confrontar a Mark sobre mis descubrimientos,
cuando escuché un golpe proveniente del pasillo, como si una puerta se cerrara suavemente. Me quedé congelada, escuchando atentamente. ¿Oíste eso?, le pregunté a Mark. Él me miró con expresión en blanco, negando con la cabeza. Me reí nerviosamente, haciendo un comentario sobre las casas viejas que hacen ruidos, pero sabía que no estaba imaginando cosas. Tratando de mantener la calma, fui a llenar mi bebida en la cocina. Mientras lo hacía, noté una carta en la encimera dirigida a Shelley en la misma dirección. Tomé una respiración profunda, dándome cuenta de que tenía que llegar al fondo de todo esto. «Mark, ¿quién es Shelley?», pregunté directamente. «¿Vive aquí contigo?». La reacción de Mark me dijo todo lo que necesitaba saber. Se puso pálido, tartamudeando y balbuceando, incapaz de mirarme a los ojos. No esperé una explicación. Dejé mi bebida y me dirigí al pasillo, decidida a descubrir qué estaba pasando. La primera puerta que probé era un armario de ropa blanca, con toallas y ropa de cama perfectamente apiladas. La siguiente puerta reveló lo que Mark había estado escondiendo. Allí, sentada en la cama con una bata, estaba una mujer que supuse era Shelley. Me miró con sorpresa, con los ojos abiertos y asustados. «Debe ser Sara», dijo suavemente al fin. «Mark me ha contado todo sobre ti». En ese instante lo entendí todo. Mark no había mencionado a Shelley porque Shelley seguía siendo su novia. Por alguna razón retorcida, había empezado a salir conmigo a sus espaldas. Yo era la otra mujer, atrapada sin saberlo en su red de mentiras. Retrocedí, sintiéndome enferma de rabia y disgusto. ¿Cómo pude ser tan ingenua, ignorando todas las señales? Mark estaba en el pasillo suplicándome que lo dejara explicar, pero yo ya había oído suficiente. Tomé mi bolso y me dirigí a la puerta principal, con Mark rogándome que no me fuera. Al abrir la puerta, me encontré cara a cara con un hombre que estaba a punto de llamar. Se presentó como Dave, el hermano de Shelley. Antes de que pudiera procesar este nuevo desarrollo, Shelley corrió por el pasillo gritando por Dave, dando una explicación apresurada. Shelley reveló que había enviado un mensaje a su hermano pidiendo ayuda después de escuchar los planes de Mark para nuestra cita. Los ojos de Dave ardían de furia mientras la sórdida historia se desarrollaba. Aunque todavía estaba en shock, supe que tenía que huir de esta situación antes de que las cosas se volvieran aún más feas. Empujé a Dave y corrí hacia mi coche, ignorando los gritos de Mark llamándome. Conduje sin rumbo fijo durante horas, sacudida hasta el fondo por los acontecimientos de la noche. Mi mente daba vueltas al pensar en la capacidad de Mark para la deshonestidad y la manipulación. Solo podía imaginar lo que Shelley estaba pasando al descubrir la traición de su novio de una manera tan traumática. Y pobre Dave, esperaba que pudiera brindarle algo de consuelo a su hermana afligida. En cuanto a mí, decidí ser mucho más cautelosa y perspicaz al conocer hombres en el futuro. Nunca más ignoraría las señales de advertencia, ni le daría a alguien el beneficio de la duda prematuramente. Aunque mi confianza estaba destrozada, tuve la suerte de descubrir el engaño de Mark al principio, antes de estar demasiado involucrada. Mi corazón estaba con Shelley, quien probablemente aún estaba recogiendo los pedazos. Solo podía esperar que ambas saliéramos más sabias y aprendiéramos de esta dolorosa experiencia. Por ahora, quería poner tanta distancia como pudiera entre mí y esa desastrosa cita. Debería haber sabido que algo andaba mal desde el principio cuando hice match con él en la aplicación de citas. Su perfil parecía lo suficientemente normal a primera vista. Unas cuantas fotos genéricas que lo mostraban haciendo actividades normales como senderismo y pasando el rato con amigos. Una breve biografía listando intereses básicos como deportes, películas y viajes. Nada demasiado inusual para un perfil de citas. Pero cuando comenzamos a enviarnos mensajes, hubo algo en su tono que inmediatamente me incomodó. Sus mensajes eran demasiado familiares, como si ya fuéramos amigos cercanos, en lugar de completos extraños. Hacía preguntas muy personales desde el principio.
queriendo saber mi dirección exacta para poder recogerme adecuadamente para nuestra cita. Cuando amablemente me negué a compartir ese nivel de detalle tan pronto, lo dejó pasar como si no fuera gran cosa. Aún así, traté de mantener una mente abierta. Tal vez solo era un poco socialmente torpe y estaba siendo demasiado insistente. Pensé que una bebida rápida no haría daño, solo para darle una oportunidad. Acordamos encontrarnos en un bar en el centro de la ciudad que yo elegí, un lugar público que conocía bien y donde me sentía segura. Cuando nos encontramos fuera del bar, noté de inmediato que él miraba mi coche con una intensidad extraña. Su mirada se quedó un poco demasiado tiempo en la matrícula antes de volverse hacia mí para saludarme con un abrazo demasiado entusiasta. De nuevo, mis instintos me decían que algo no estaba bien, pero ignoré la incomodidad que me recorría la espalda. Nos sentamos en la barra y charlamos mientras tomábamos algo. A simple vista, parecía lo suficientemente agradable, aunque un poco pegajoso. Era muy elogioso y seguía encontrando pequeñas excusas para tocarme el hombro o rozar su pierna contra la mía. Pero también parecía extrañamente distraído a veces, con sus ojos constantemente escaneando la habitación detrás de mí. Cuanto más hablábamos, más sentía que estaba interpretando un papel en lugar de conectar genuinamente. Cuando llegó la hora de irnos, dudé antes de aceptar su oferta de acompañarme a mi coche. Mientras caminábamos por el estacionamiento oscuro, se mantenía incómodamente cerca, con su mano casi tocando la parte baja de mi espalda. Me deslicé alejándome de él y aceleré el paso, ansiosa por terminar con este extraño encuentro. En mi coche, él se quedó un rato, claramente buscando una oportunidad para darme un beso de buenas noches. Evité su intento y rápidamente le di las gracias por las bebidas antes de subirme al coche y cerrar las puertas con llave. Lo vi mirándome mientras me alejaba del estacionamiento, observando hasta que mis luces traseras desaparecieron por la carretera. Durante todo el camino a casa, no pude sacarme de la cabeza las extrañas vibraciones de la cita. Su comportamiento me seguía molestando, como una voz en mi cabeza diciéndome que me mantuviera alerta. Aún así, intenté decirme a mí misma que estaba exagerando las cosas. Probablemente solo estaba solo y era malo en leer las señales sociales. Pero cuando llegué a mi casa y vi que la puerta principal estaba entreabierta, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía en el fondo de mi ser que algo estaba muy mal. Salí del coche con cautela, mirando a mi alrededor en busca de cualquier señal de un intruso. El vecindario estaba oscuro y silencioso. Apretando las llaves con fuerza, me acerqué a la puerta y la empujé lentamente. El recibidor estaba completamente a oscuras. Tanteé la pared en busca del interruptor de la luz, respirando entrecortadamente y con nerviosismo. Cuando las luces se encendieron, pude ver que la sala de estar estaba completamente desordenada. Cajones vaciados en el suelo, cojines tirados por todas partes. Alguien claramente había saqueado el lugar. Saqué mi teléfono para llamar a la policía, pero dudé. ¿Y si el intruso todavía estaba aquí? No podía arriesgarme a hacer ruido y alertarlo. Con el corazón latiendo con fuerza, lentamente revisé la planta baja, registrando cada habitación, pero no encontré a nadie. Reuniendo valor, subí las escaleras conteniendo la respiración mientras cada paso crujía bajo mi peso. Me detuve en la parte superior, escuchando atentamente cualquier sonido. Entonces lo oí. Un leve resplandor de luz provenía de la puerta entreabierta de mi dormitorio. Mi adrenalina se disparó y tuve que resistir la urgencia de salir corriendo de la casa. Apretando mis llaves con tanta fuerza que se clavaron en mi palma, avancé sigilosamente por el pasillo. A través de la puerta del dormitorio, pude ver que la habitación estaba completamente destruida. Mi ropa, joyas, todo estaba esparcido por el suelo. Antes de poder procesar la violación de mi espacio, una tabla del piso crujió detrás de mí. Me giré rápidamente y me encontré cara a cara con el hombre del bar, con los ojos desorbitados y una sonrisa siniestra en el rostro.
El miedo y la sorpresa recorrieron mi cuerpo mientras las piezas del rompecabezas encajaban en su lugar. Todo había sido una trampa. Nos miramos el uno al otro por lo que pareció una eternidad. Sin pensarlo, me eché hacia atrás y le rasguñé la cara con mis llaves. Soltó un grito de dolor mientras yo corría junto a él, bajando las escaleras a toda velocidad y saliendo por la puerta principal. Corrí hacia mi coche, mirando atrás para verlo silueteado en la puerta, observándome mientras huía. Con las manos temblorosas, metí las llaves en el encendido y arranqué, acelerando en la noche con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho. Conduje durante kilómetros antes de detenerme y llamar a la policía, llorando. La policía vino y registró la casa, pero no encontraron señales de él adentro. Tomaron mi declaración y trataron de tranquilizarme diciendo que probablemente era solo un borracho confundido que se había metido en mi casa por error, pensando que era la suya. Pero yo sabía que eso estaba muy lejos de la verdad. Todo había sido planeado, y ahora él sabía dónde vivía, cómo era mi coche, detalles sobre mi vida. En las semanas siguientes, apenas dormí, saltando ante cualquier pequeño sonido. Instalé nuevas cerraduras, un sistema de seguridad, cualquier cosa para intentar sentirme segura de nuevo. Pero aún no podía sacudirme el miedo persistente de que él estuviera por ahí, observando, esperando su próxima oportunidad. Esa sonrisa torcida suya me perseguía en mis pesadillas. Eventualmente, me mudé de esa casa, necesitando sentir que tenía un nuevo comienzo en algún lugar más seguro. Mi perfil en la aplicación de citas se quedó borrado. Estaba demasiado ansiosa para volver a exponerme de esa manera. Me preguntaba si alguna vez volvería a sentirme realmente segura, o si esta experiencia había dañado mi capacidad de confiar para siempre. En muchos sentidos, me sentí como una víctima después de esa noche, pero también descubrí una fuerza interior que no sabía que tenía, y aprendí a escuchar mis instintos en lugar de ignorar las señales de advertencia. Aunque esperaba que nuestros caminos nunca se cruzaran de nuevo, sabía que si eso sucedía, esta vez estaría lista.